Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de noticias interesantes y análisis profundos. Hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con la mente llena de interrogantes y con esa sensación de que estamos a punto de presenciar algo que resonará por mucho tiempo en el mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en un escándalo que está sacudiendo los cimientos de la industria, y créanme, las acusaciones de las que hablaremos hoy son de las que dan verdadero escalofrío, de las que plantean serias dudas y ponen a prueba los pilares de la justicia. Hablamos del caso Kerem y Ande, nombres que para muchos son sinónimo de éxito, carisma y talento. Y la noticia más impactante, la que ha acaparado todos los titulares y generado un torbellino de especulaciones, de un juicio inminente por acusaciones verdaderamente graves. Así es como lo oyen. Si este es tu primer contacto con nosotros, si acabas de tropezar con este vídeo y te sientes intrigado por lo que estás a punto de escuchar, te invito de corazón a que te suscribas. Tenemos un montón de contenido interesante sobre noticias del espectáculo, análisis profundos, y como hoy, las primicias que todos queremos conocer para estar al día. No te pierdas nada dándole al botón de suscribir y activando esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Ahora, vamos directo al grano sin rodeos porque la situación lo amerita. El mundo del espectáculo turco, esa industria vibrante y apasionante que nos regala telenovelas cautivadoras, historias conmovedoras y estrellas que brillan con luz propia, se encuentra ahora mismo en medio de un torbellino legal. La atención mediática, que hasta hace poco se centraba en sus próximos proyectos o en su vida personal, está completamente fija en Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que son, sin duda, sinónimo de éxito arrollador, de talento indiscutible y, hasta hace muy poco, de una relación que muchos admiraban y seguían con gran interés. Sin embargo, los titulares de hoy pintan un panorama muy diferente. No hablamos de romance ni de contratos millonarios, ni de nuevos proyectos que prometen arrasar en audiencias. Hablamos de acusaciones serias, de alegaciones que han cobrado tal magnitud que han desembocado en la posibilidad, y ahora inminencia, de un juicio. Y cuando decimos juicio, no nos referimos a una simple disputa pública o a un desacuerdo contractual. Estamos hablando de algo que va mucho, mucho más allá de una simple polémica. Las fuentes, y créanme, en este canal nos tomamos muy en serio la investigación y la veracidad de la información, hemos hecho un esfuerzo exhaustivo por indagar en los detalles, y apuntan a que las alegaciones son lo suficientemente serias, lo suficientemente fundamentadas, como para que las autoridades competentes hayan decidido seguir adelante con un proceso judicial. Esto no es un rumor pasajero que se desvanece con el viento, es una realidad que está tomando forma y que, sin duda, podría tener consecuencias significativas y profundas para las carreras profesionales y la vida personal de los involucrados. La naturaleza exacta de estas acusaciones es, comprensiblemente, lo que mantiene a muchos en vilo, expectantes, ansiosos por conocer los detalles. Aunque los detalles completos aún están siendo manejados con la máxima cautela por las autoridades y, por supuesto, por los equipos legales de ambas partes, la magnitud de la situación se insinúa con fuerza en la simple gravedad del término juicio inminente. Se habla, por lo que ha trascendido, de presuntos delitos que, de ser probados ante un tribunal, tendrían un peso considerable, no solo en términos legales sino también en la opinión pública. En este tipo de situaciones, la privacidad de los involucrados es, y debe ser, fundamental. Sin embargo, el interés público en entender qué ha llevado a este punto, qué hechos concretos han desencadenado esta situación, es innegable. Lo que sabemos hasta ahora, basándonos en la información disponible y en los comunicados oficiales que han ido surgiendo, es que las denuncias parten de hechos que, presuntamente, se habrían desarrollado en un momento determinado, y que estas denuncias han pasado ya por un proceso de investigación preliminar. Este proceso ha sido, aparentemente, lo suficientemente concluyente como para convencer a las instancias judiciales de la necesidad y la pertinencia de llevar el caso a un juicio. Consideremos por un momento el impacto que esto tiene, y tendrá, en la imagen pública de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son figuras enormemente populares, adorados por millones de fans en Turquía y en el extranjero. Cuentan con una base de seguidores leales y con extensas y exitosas carreras en la actuación. Han protagonizado series que no solo han conquistado audiencias nacionales, sino que han trascendido fronteras, conquistando mercados internacionales y consolidándose como referentes del talento turco. Sus nombres son para el público sinónimo de talento, de carisma, de profesionalismo y hasta ahora, de una trayectoria intachable.
Por lo tanto, estas acusaciones, independientemente de su resultado final, de si resultan probadas o no, ya proyectan una sombra significativa sobre sus trayectorias. El escrutinio público será, sin duda, intenso e implacable. La forma en que sus respectivos equipos legales manejen este caso, la estrategia que adopten, será absolutamente crucial. Es un momento extremadamente delicado, donde cada palabra, cada acción, cada declaración, debe ser medida con una precisión milimétrica. Las especulaciones, como es natural y casi inevitable en estos casos que acaparan la atención mediática, no se han hecho esperar. La curiosidad sobre las motivaciones detrás de estas graves acusaciones es palpable en cada foro de discusión, en cada red social, en cada conversación. ¿Se trata de disputas personales que han escalado a un nivel legal? ¿Son cuestiones financieras las que han desencadenado todo? ¿O hay algo aún más complejo, más oscuro, que se esconde tras estas alegaciones? El público, como hemos dicho, anhela respuestas, quiere entender el trasfondo de todo esto. Pero es vital, y nuestra responsabilidad como comunicadores es recordarlo, que estamos en una etapa previa a un juicio. La presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestro sistema de justicia, y debemos respetarla escrupulosamente. Es nuestra responsabilidad, como medios y como ciudadanos, presentar la información de manera objetiva, basándonos en los hechos conocidos y contrastados, y evitar caer en juicios prematuros, en conjeturas sin fundamento, o, lo que es aún peor, en la propagación de chismes y rumores malintencionados. Los equipos legales de ambas partes, sin lugar a dudas, están trabajando incansablemente 24 horas al día, 7 días a la semana. En un caso de esta envergadura, con figuras tan mediáticas y con implicaciones tan serias, la estrategia legal es vital, es la clave de bóveda. Cada movimiento, cada declaración pública, cada documento presentado, cada pieza de evidencia que se recoja, será analizada minuciosamente por todas las partes y por la opinión pública. El proceso judicial en sí mismo, como suele ocurrir en estos casos, puede ser largo, arduo y emocionalmente agotador. Requerirá una gran fortaleza, tanto a nivel personal como profesional, por parte de todos los involucrados. Y no podemos obviar el papel que jugará la prensa del corazón. Aunque a menudo se la tacha de sensacionalista, y en muchas ocasiones lo es, en este tipo de casos de alto perfil, jugará un papel importante en cómo se percibe esta historia en el ojo público, alimentando o calmando la sed de información. Sin embargo, lo que finalmente dicte el curso de los acontecimientos, lo que tenga peso real, sucederá en la sala del tribunal. Es importante también, y quizás necesario, reflexionar sobre el contexto en el que se desarrollan estas acusaciones. El mundo del espectáculo, con su brillo deslumbrante, su glamour aparente y sus escenarios de ensueño, a veces oculta realidades mucho más complejas, más humanas y, en ocasiones, considerablemente dolorosas. Las relaciones personales, que se forjan en entornos de alta presión, las exigencias profesionales que pueden ser abrumadoras y las intrincadas dinámicas de poder que a menudo existen en estas industrias, pueden crear situaciones difíciles, tensas y, lamentablemente, a veces perjudiciales. Este caso en particular nos recuerda, una vez más, que detrás de las pantallas, detrás de los personajes que interpretan con tanta maestría, las celebridades son personas, seres humanos con vidas privadas, con sus propias luchas, sus propias fragilidades y que, al igual que cualquiera de nosotros, también pueden enfrentar adversidades, conflictos y situaciones legalmente complejas. Por ahora, la incertidumbre es el factor dominante. Es la palabra que mejor define el panorama actual. No podemos predecir el resultado de este juicio. No podemos saber con certeza qué sucederá en los tribunales, quién saldrá absuelto y quién será declarado culpable, si es que llegamos a ese punto. Lo que sí podemos hacer, y es nuestro compromiso con ustedes, es seguir los acontecimientos de cerca, mantenernos informados a través de fuentes fiables y contrastadas, y esperar con paciencia a que la justicia siga su curso. Lo que sí es seguro o lo que podemos afirmar con contundencia es que este caso tendrá un eco considerable en la industria del entretenimiento y sin duda alguna, marcará un antes y un después en la percepción pública, tanto para Kerem Bürsin como para Hande Erçel. El futuro de sus carreras, que hasta ahora han sido tan brillantes, podría verse seriamente afectado, y la forma en que gestionen esta crisis, la entereza con la que afronten este desafío, será un testimonio crucial de su resiliencia, su carácter y su profesionalismo. En resumen, nos encontramos ante un drama legal de alto perfil que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía.
El título que hemos elegido para este vídeo, Escándalo Kerem y Ande, juicio inminente por acusaciones graves, no es una exageración, no es un intento de sensacionalismo, sino un reflejo fiel y directo de la seriedad de la situación que estamos abordando. Las acusaciones son, por lo que ha trascendido, lo suficientemente graves como para que se haya iniciado formalmente un proceso judicial. Esto significa, sin lugar a dudas, que estamos ante un camino legal largo, complejo y potencialmente desafiante. La atención mediática estará sin duda puesta en cada detalle, en cada paso que se dé y la forma en que Kerem y Ande, junto a sus respectivos y competentes equipos legales, logren manejar esta crisis será absolutamente fundamental para su futuro profesional y personal. Ha sido un resumen intenso, lo sé. Hemos intentado abordar la gravedad de las acusaciones, el impacto potencial en sus carreras, la atmósfera de incertidumbre que rodea el proceso judicial y, sobre todo, la importancia vital de mantener la objetividad y el respeto a la presunción de inocencia. Esperamos sinceramente que esta información te haya sido útil, que te haya proporcionado una visión clara y objetiva de la situación actual, y que te haya permitido comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Realmente apreciamos tu apoyo constante, tu interés en seguir las noticias y los análisis que compartimos con ustedes cada semana. Ahora, y esta es una parte que me encanta, me encantaría saber qué opinas al respecto. ¿Qué te parecen estas acusaciones? ¿Cómo crees que manejarán Kerem y Ande esta compleja situación? ¿Tienes alguna opinión sobre el desarrollo de este caso? Déjame tus pensamientos, tus reflexiones y tus comentarios abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir, interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Y antes de que te vayas, si disfrutaste de este contenido, si te pareció interesante y valioso, por favor, no te olvides de darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que más gente nos descubra y a que nuestro contenido llegue a más personas interesadas en el mundo del espectáculo y la actualidad. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona que creas que le pueda interesar o que quiera estar informada sobre este importante caso. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, si es la primera vez que nos visitas, te animo una vez más con mucha ilusión a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos y sé el primero en enterarte de las noticias más impactantes y de los análisis más profundos. Gracias de nuevo por estar aquí, por tu fidelidad y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más contenido de calidad. Hasta luego.